porque si no, no terminaríamos explicando un poquito el currículum de Antón Costas. No hace falta. Sí, sí hace falta porque las cosas en la vida las cosas buenas en la vida hay que potenciarlas. Bueno, ahora los modernos dirían soy fan, ¿no? Soy un seguidor, lo tendría de amigo en el Facebook, esas cosas. A mí me gusta mucho escucharlo porque siempre aporta alguna visión diferente. Al final del desconcierto era un poco, o es un intento de entender ya en clave española el desconcierto que nos produjo la crisis, ¿no? El desconcierto era la gestión de la crisis por parte de la Unión Europea. Vamos, en los oficios en los que ando es de negligencia profesional. Y el libro pretende ser un poco, además de hacer un diagnóstico en la parte primera, intenta ser propositivo, intenta identificar 5 grandes objetivos que creo que los españoles y los gobiernos de España deberían tener muy presente en los próximos años. Se ha comprobado, ahora sabemos, que la relación entre eficiencia y equidad no es invertida, es así, que una economía un poco más equitativa produce un crecimiento de mejor calidad y más sostenible. Esta es una revelación, pero no ha salido aún de los papeles, no ha salido aún de las aulas, no ha penetrado, y esto para mí acabará teniendo impacto. Muchas gracias.